Hola, hoy en Status, dentro de la serie de programas dedicados a reconocer a los grandes personajes de la publicidad en nuestro país, hablaremos de Raúl Buitrón, que cumple 45 años de hacer periodismo publicitario en México. Ha trabajado en los periódicos El Universal, El Heraldo de México, y hoy lo podemos leer todos los viernes con su columna Campañas en el periódico Reforma. Veamos. Estudié la licenciatura de periodismo, que entonces era periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ese año que yo entré a la facultad, a los 6 meses, ya al segundo semestre, se introdujo el nuevo programa de estudios y nos dieron la opción de cambiarnos al nuevo plan o quedarnos en el que estábamos. El nuevo plan incluía ya 5 años de carrera y yo ya había cursado el primero. Era el primer año, ya lo estaba yo cursando. Entonces yo preferí no perder 2 años y quedarme con mi plan de 4 años, terminar. Raúl Buitrón es una institución, es una pieza clave de la publicidad mexicana. No me imagino la publicidad mexicana sin un pedazo y una parcela importante para Raúl. Es un caballero, es un hombre de una pieza en todos sentidos, es una persona entrañable, cariñosa, cercana, admirable en muchos sentidos. Raúl yo creo que es parte de la carrera de muchos compañeros publicistas y pues no concibo yo mi profesión sin personajes comunicadores tan importantes y tan profesionales como es Raúl, Armando y otros amigos muy queridos. La historia de los grandes publicistas que se han formado en nuestro país en los tiempos más recientes y modernos está íntimamente ligada a la labor periodística de Raúl Buitrón y del gremio. Los publicistas hacen grandes marcas. Los periodistas publicitarios hacen grandes publicistas. Estando yo todavía en la escuela, en el último año de la carrera, yo empecé a trabajar y entré un poquito al esto, a escribir sobre deportes, pero estuve nada más unos cuantos meses. Y después tuve la oportunidad de entrar al periódico Novedades y ahí empecé a escribir una columna de negocios. Es un cronista que ha registrado con muchísimo rigor y con muchísima imparcialidad la evolución de la publicidad mexicana. Entonces, su trabajo simplemente es una referencia que siempre va a estar ahí de los momentos, de los picos creativos, de las movidas en la industria, también de los miedos y la confusión que en algún momento la industria ha pasado y también del emprendimiento, las nuevas agencias. Yo creo que es de esas personas que de pronto nadie le ha agradecido lo suficientemente con claridad esta constancia, este foco en en ser un verdadero, como lo dije, un cronista, un historiador de la publicidad mexicana. Ha logrado dar tanto prestigio como reputación, como profundidad, como hasta elegancia a la industria. Raúl tiene esa manera de escribir en la que uno le da una nota y la puede convertir en un reportaje. Alguien le dice una noticia y sabe hacer que sea interesante. Personaje queridísimo, sin el cual no podría, creo que, concebirse la industria como la conocemos hoy. Es decir, él ha sido un seguidor, un acompañante, un amigo, un cómplice en el mejor sentido de la palabra de la industria y de los jugadores importantes de la industria, ¿no? Creo que Raúl hoy no se podría concebir la publicidad mexicana y su contexto en el mundo sin la participación de Raúl, sin duda alguna. Un día se me presentó la oportunidad, me presentó un amigo publicista, uno de los pocos que conocía yo, me presentó a Reginaldo Alcántara y me invitaron a desayunar.
Y Reginaldo Alcántara me invitó a escribir una columna de publicidad. Reginaldo Alcántara era el director comercial, que entonces era director de publicidad del periódico El Universal. Entonces me invitó él a escribir una columna, y esa columna se llamó 15%. 15% porque es el porcentaje que cobraban las agencias de publicidad de comisión por las campañas. Toda industria necesita periodismo. O sea, una industria sin periodistas especializados en la misma es una industria que carecería de información de la misma y carecería de profundidad ante los ojos de la gente que está entrando o está interesada. Lo que Raúl ha dado a la industria con su trabajo periodístico es que le ha dado profundidad a una industria que a veces se piensa que carece de la misma. Y vamos a continuar aquí en Estatus con alguien queridísimo, el periodista Raúl Huitrón. Y la primera agencia a la que yo me metí, porque seleccionada así por, pues esta, el Paseo de la Reforma, fue a Doyle Bernbach. Fue la primera agencia que yo entré, que no le decían DDB, era Doyle Bernbach. Cuando yo llego a la agencia, yo le digo a la recepcionista: señorita, ¿podría entrevistar a alguno de los directores? Soy Raúl Huitrón del periódico El Universal. Y me senté en la recepción y de repente pásele, y me pasaron a un saloncito, pues no sé, 4x4. Entonces de repente entró un señor en mangas de camisa, esto quiere decir sin saco, ¿no? Con la corbata bien y todo. Pues. Y mucho gusto, soy el ingeniero, soy fulano de tal, soy Miguel Vergés. Mucho gusto, mire, soy Raúl Huitrón y voy a empezar a escribir una columna de publicidad. De eso usted va a ser el padrino de mi columna. Y le dio mucha risa. Le dije, va a aparecer mañana o pasado mañana mi primera columna y voy a abrir con Doyle Bernbach. Y ya empezamos a platicar. Y fue la primera entrevista que yo hice. Raúl Huitrón es la voz de nuestra industria, es esa persona que está ahí ayudándonos a promover nuestro trabajo, hablando de lo increíble que puede ser trabajar en la industria creativa de México y haciendo un trabajo de verdad, de dedicación de años, de verdad. Es un tipo que además, recuerdas, nunca usa una grabadora, entonces cuando te entrevista va tomando nota y va escribiendo el artículo al mismo tiempo. Es una de esas personas que ya no hay en nuestro país, que no, esos periodistas, digamos, de hueso colorado, que realmente le hacen mucho bien al trabajo que hacemos nosotros. Básicamente lo que hace Raúl y lo que hacemos muchos en esta industria es una labor de amor, de cariño hacia la industria, hacia lo que nos gusta hacer. Y es loable porque se presta a dar un ejemplo de dedicación y de entrega, con profesionalismo, con seriedad, con estructura. Un documento, ¿no?, es valiosísimo para que la historia siga adelante y mejoremos y aprendamos de nosotros y nos miremos. Y Raúl es un documento. Raúl en sí, no nada más su columna, Raúl es un documento, ¿sí? Raúl en él da fe del paso del tiempo en este negocio, de su evolución, de su perfeccionamiento, ¿sí? De lo divertido y de lo fuerte que es trabajar en publicidad. En él en sí es un gran documento. Y un buen día se me ocurrió dejar de escribir de publicidad. Sentía yo que estaba yo un poco saturado algo, y yo fui a hablar con el subdirector del periódico y le dije, pues vengo a presentarle mi reunión. ¿Por qué?
Le digo, pues porque quiero buscar cosas nuevas, otros horizontes. Yo quería dedicarme a otro tipo de periodismo en ese momento. Se me presenta la oportunidad y me busca nuevamente Reginaldo y me dice, oigan, ¿por qué no se viene a escribir de publicidad aquí al Heraldo de México? Y ahí escribí mi primera columna, mi segunda columna, que se llamó Por las agencias de publicidad. Yo me acuerdo que cuando empecé en la primera agencia que empecé, mi primera jefa, que era Irene Medina, Raúl Huitrón vino a entrevistarla y Irene Medina le contó que de mí, le dijo, hay un nuevo copy trainee que es muy bueno, y Raúl me publicó en su columna en el Heraldo de México todavía, que ahorita ya revivió el Heraldo, ¿no? Pero en algún momento, como que antes de que se fuera el Reforma, y a mí me llenó de emoción, fue la primera nota publicitaria que alguien hizo de mí, y eran como muchos como chismecitos o noticias muy fáciles, y entonces parece ser que en esta agencia hay un tipo creativo con futuro que se llama Pepe Montalvo, y yo tengo ese recorte de hace 25 años. Lo tengo intacto, guardado con mucho cariño. Mira, la agencia lleva 42 años fundada con Alarraqui Rodríguez. Adolfo Rodríguez, mi socio, y yo lo conocimos por recomendación de no me acuerdo quién. Y como necesitábamos difusión, le dije a Adolfo, hay que hablarle a este güey porque alguien que nos ayude, güey, porque éramos chiquititos. Y vino muy amable a la agencia, a Rousseau, y un encanto de señor, y siempre hicimos mucho clic y nos ha ayudado siempre. Cuando yo empecé a hacer mis pininos en esta materia, yo hoy tengo de edad 50 años, pero de actividad 30, él ya era Raúl Huitrón. Él ya tenía su sección especializada en aquel momento en el Heraldo de México y ya era un hombre muy respetable y muy respetado. Dejo de escribir en el Heraldo porque iban a reestructurar el departamento de publicidad, suspendieron mi columna. Y platicando un día con otro amigo, me dice, oye, fíjate que anoche estuve en una cena y estuve platicando en la cena me senté con unos directivos de Reforma, y empezaron a comentar en la mesa que iban a sacar una sección de publicidad y que estaban entrevistando a columnistas publicitarios, y yo les pregunté que si te habían entrevistado a ti, y me dijeron que no, que porque tenían entendido que yo escribía en otro periódico. Y les dije, no, tengo entendido que ya no está escribiendo, ya dejó de escribir. Ah, pues si tiene interés, que se comunique con nosotros. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook. Síguenos en Twitter en @StatusTV y puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Seguimos hablando de don Raúl Huitrón. Ya le hablé por teléfono a Gerardo y me dio una cita. Me fui a entrevistar con él y me habló por teléfono ese mismo día o el otro día para decirme que si podía yo entrevistarme con el señor Junco. Y a la semana me llamaron que si me interesaba, y ya afinamos todo, y como a la semana o 15 días empecé a hacer mi primera plana, que se llama Campañas. Su columna de campañas es de verdad la única que yo leo religiosamente. Hay mucha información quizá en otros medios, en medios digitales, en medios regionales. Sin embargo, la que leo religiosamente, donde me entero de lo que está pasando en mi industria, es en la columna de Raúl. Yo cada vez que salí en la columna, pues la familia, las amistades, todo el mundo me comentaba y me lo mandaban.
Yo sí estoy muy contenta de haber tenido estos comunicadores tan profesionales que espero que en el futuro también les toque a las nuevas generaciones, porque sí es difícil tratar de entender un mundo de la comunicación sin que comuniquemos todo lo que estamos haciendo y todos los logros de nuestra industria. Sin duda era el referente de credibilidad de lo que pasaba en la industria, era esperar todos los viernes las notas de Raúl y generar esta parte de conciencia de lo que la industria representaba a través de un solo personaje que creció con un medio que en su momento tuvo muchos problemas para nacer, como fue el Grupo Reforma, pero sin duda Raúl es fundamental, más allá de la estupenda relación que tiene con varios de nosotros como personaje, como amigo. De verdad es para mí un honor haberlo conocido, estar cerca de él, hablar con él y seguir con él tantos años, después de 25 años que tengo en la industria, seguir teniendo contacto con él. Yo creo que Raúl es una parte importantísima y de lo que ha sido la industria en México en los últimos 45 años. No sabía yo que era tanto. Pues sin esa ventana la industria publicitaria mexicana no sería igual, o sea, sería diferente. Entonces yo creo que él es parte de ese reloj. Él es una pieza vital de ese reloj y lo ha sido durante 45 años. Entonces, pues mis felicitaciones a Raúl. No sabía que eran 45 años. Yo lo quiero personalmente muchísimo. Ha sido un gran amigo. Yo diría que además no ha hecho historia, ha construido además una nueva forma de hacer el periodismo publicitario. Y debe ser un ejemplo para todas las nuevas generaciones por su compromiso, por su lealtad y sobre todo por su visión. Me parece además que Raúl Huitrón, en su larga trayectoria en los diferentes medios, lo que ha venido haciendo es aprendiendo de cada uno de ellos y mejorando lo existente, ¿no? Raúl Huitrón me parece que en estos 45 años ha dejado una enorme huella, pero sobre todo un enorme desafío para las futuras generaciones de periodistas. El trabajo de Raúl Huitrón es para mí como la artesanía del periodismo dedicado a cubrir una industria como la publicidad, ¿no?, en este país. Raúl, sin lugar a dudas, ya no solamente por los años que lleva en esto, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me sorprende muchísimo de él, desde lo que es el oficio, ¿no?, a la antigua el periodismo. Raúl, cuando te entrevista, va tomando notas, no te graba, no va con la maquinita, no va con el teléfono, ¿no? O sea, como se solía hacer, ¿no?, hace muchos años, va y toma notas, ¿no?, y él hace su análisis, ¿no?, y baja al escrito lo que está interpretando al mismo tiempo. Y a mí me impresiona cuando lo veo que toma sus notas, hace unos garabatos totalmente legibles, y digo, ¿y aquí cómo va a sacar la nota a partir de eso? Pues sí la saca, y bien, exacta. Y yo digo, yo no sé si escribió algo o nomás es un rayoncito, un jeroglífico que lo identifique, pero le da a la nota y además con un sabor muy, muy personal, alegre, ligero, exacto, nunca critica. Te cuento, alguna vez me dijo, bueno, esta va a ser una entrevista larga, ¿no?, de las muchas que me ha hecho, del placer que he tenido que me haya hecho muchísimas. Y empezaba, voy a tomar notas ahora sí. Oye, Ana, y entonces yo le contestaba y dejaba la nota. Y lo dejaba. Me digo, Raúl, ¿ya la dejaste? Ah, sí, es cierto. Nunca, o sea, yo creo que en esa entrevista larga, si tomó 4 líneas es mucho. Y efectivamente se acuerda de ello, lo vive además lo vive con tanta entrega, sí se acuerda de todo, ¿no? Es un personaje de verdad que me parece un personaje icónico de esta industria. La refleja muy bien la industria mexicana. Yo creo que hizo un estilo, o sea, él hizo un estilo en su manera de escribir, en las cosas que publica, en lo que hacía en El Círculo. Y pues qué bueno que haya periodistas de La Fuente, ¿no? Vamos a ver si la nueva generación pues es capaz de llenar esos espacios, ¿no? Periodísticamente hablando, me refiero. Sin duda, creo que también es un tipo que también ha logrado permanecer y que ha sido fiel a
a su estilo y a su forma, ¿no? No de repente no se ha prestado un poquitito a estos movimientos y cambios de timón que a veces nos da en la industria, y la verdad que reconocer el trabajo y la consistencia de Raúl a lo largo de los tiempos, ¿no? No solo un gran profesional, sino un gran amigo también. Yo creo que mi apoyo ha sido mi trabajo. Tratar de hacerlo muy serio, profesional posible, y creo que el mayor aporte es haber sido una fuente de información que fuera confiable, que tuviera veracidad, que fuera creíble, ¿sí? Yo creo que eso, no sé si lo he logrado totalmente, pero lo he buscado siempre. Ser muy honesto con mi información. Buscar información que quizás no estén enterados y que en un momento dado puede ser una información muy importante que pueda tener una repercusión en la industria. Reforma y Raúl apoyaban mucho al Círculo y justo eso hacían, preparaban durante los días de la premiación un periódico que tenía todos los ganadores con fotografías, con notas, con las piezas, y lo hacían en la noche. Para el último día, cuando terminaba la fiesta, ya lo tenías en la mano y lo podías leer. Era un trabajo increíble, titánico, la verdad. Tengo unos recuerdos hermosos de ibas al evento, salías y ya estaba el periódico impreso con los resultados ahí, con las fotos ahí. Era como magia. Pero no solo eso. El Círculo antes hacía muchos eventos. Hubo una época, hubo unos años que el Círculo hacía muchos eventos. Por ejemplo, hacíamos eventos para ver reels, porque antes no había internet. Entonces, solo podías ver el reel de Cannes, de Clio, de Fiat, de San Sebastián. Cuando el Círculo conseguía el reel y lo pasaba en una fiesta, ¿sí? Bueno, nosotros íbamos a las fiestas como chavillos, ¿no? Y esperábamos la columna para ver la fiesta, ¿sí? O sea, el espejo de la industria era en buena parte la columna de Raúl Buitrón. Lo recuerdo en el Círculo, lo recuerdo en el periódico, lo recuerdo como que la persona que más hacía por unir la industria editorial, digamos, con la industria publicitaria. Hizo un buen puente. Raúl Buitrón no es una persona que reciba un boletín y lo transcriba. Raúl Buitrón es una persona que además se mete y profundiza para entender y hacer algo distinto. Entonces, Raúl es una persona, es todo un ícono de esta industria publicitaria que merece respeto, admiración y mucho cariño. Raúl Buitrón es un ejemplo para muchos de los que estamos en esta industria. La parte que Raúl hace siempre es la noticia que estás esperando ver cada viernes, a ver ahora también qué pasó. O sea, yo no me imagino a esta industria sin el peso y la colaboración que ha dado Raúl. Lo puedo decir sin engrandecimientos fatuos, ¿no? Son varias décadas. Y yo creo que maneja a la perfección, por lo menos así lo ha hecho durante muchas décadas, ya ni siquiera digo años, los nombres que manejamos, bueno, hasta los nombres de nuestros hijos, siempre pendiente de nosotros. Yo no tengo más que agradecerle a los Raúles lo mucho que nos han dado. No me acuerdo dónde fue, pero alguien me preguntó, un joven, que qué había yo estudiado, y le dije periodismo. Y me dijo, si usted volviera a empezar, ¿qué estudiaría? Le dije, lo mismo, periodismo, porque lo traigo ya, el periodismo me encanta, me fascina, y las cosas hay que hacerlas por pasión, no por obligación. Entonces, yo soy apasionado, me gusta mucho mi carrera, volvería a estudiar lo mismo. ¿Y de qué escribiría? De lo mismo. Yo seguiría escribiendo de publicidad porque también soy un apasionado de la publicidad.
Muchísimas felicidades a Raúl por esta constancia y energía para documentar desde hace 45 años lo que sucede semana tras semana en la industria de la comunicación publicitaria en México. Don Raúl Huitrón y los grandes personajes de la publicidad son parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.